¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora estamos iniciando la segunda clase del curso de Introducción a la Filosofía y la Ciencia. Si no han leído el texto de Stephen Hawking, los 3 primeros capítulos de Gran Diseño, pausen el video, lean el texto y después, una vez que esté subrayado, pueden reforzarlo con este video explicativo que va a ser bastante breve. Y al final de esta segunda clase, van a poder hacer el examen respectivo, la opción múltiple, son 10 preguntas, el ensayo si se animan para recibir un diploma del curso y también el foro de discusión por si queda alguna duda para eh, poder supervisar alguna de las respuestas que tengan en el foro. Bueno, vamos a compartir. A ver, acá tenemos las diapositivas que también me están disponibles si las necesitan. Vamos a hablar primero del primer capítulo del Gran Diseño, ¿no? En general el libro es muy interesante porque habla bastante sobre la historia de la ciencia, sobre las ideas científicas, cómo fueron tomando forma, inclusive antes de que aparezca el método científico que aparece propiamente con Galileo y con Bacon, ya entrado el Renacimiento. Según Stephen Hawking, el ser es un misterio, ¿no? El ser humano, el universo, y esos misterios han sido abordados por la filosofía durante mucho tiempo, pero que no han tenido mucho éxito, ¿no? Que a la hora que aparecen las primeras ciencias y se comienza a descubrir el mundo como si lo viéramos por primera vez, y como estamos dando cuenta que las ideas filosóficas de Aristóteles, de Platón o de la tradición de las diferentes culturas no han sido acertadas, ¿no? Ninguna cultura ha acertado sobre el origen y la evolución del universo antes del descubrimiento del telescopio y de las teorías cosmológicas. Nunca nadie se imaginó que el universo iba a ser tan grande con tantos mundos, ¿no? Es más, en la mayor parte de nuestra historia hemos pensado que solamente existía un mundo, la Tierra, ¿no? Entonces, según Stephen Hawking, que son los científicos los que en realidad ahora portan la antorcha del conocimiento, los que realmente descubren cosas que la filosofía sirve para reflexionar sobre cosas que la ciencia ya ha descubierto, pero que en general está bastante inerte. Entonces, el objetivo de del libro que van a leer, por lo menos la primera parte, les aconsejo que se lean todo el libro. El objetivo es responder a estas preguntas que la ciencia ha comenzado a responder mediante las nuevas teorías sobre el cosmos y sobre la evolución del mismo, ¿no? Entonces vamos a aproximarnos a esta nueva imagen que presenta la ciencia del universo. Hasta la llegada de la física moderna se acostumbraba a pensar que todo el conocimiento sobre el mundo podía obtenerse mediante la observación directa. Muchos no creen en la evolución porque no se puede observar directamente, como los creacionistas, que son científicos, ¿no? Piensan que cuando puedes observar un animal evolucionar, entonces no existe la evolución, solamente la creación. Pero hay muchas cosas que no se pueden observar directamente. Los átomos no se pueden observar directamente. Es una idea que ya propuso Demócrito hace más de 2000 años, pero que recién Bohr y los científicos modernos comienzan a, ya mediante la experimentación, descubrir la estructura de este átomo, pero nadie ha podido ver el interior del átomo o el interior de un neutrón o de un protón que está hecho supuestamente por gluones. Entonces, la cosa es complicada. La observación directa sirve para muchas cosas, pero no sirve para el macrocosmos, para cosas que están muy alejadas o para agujeros negros, que en teoría no hay luz que sale del agujero negro, entonces nunca se va a poder observar. Y si entras, no sales. Y tampoco nos vas a poder reducir al tamaño de un átomo para poder observar qué sucede dentro del átomo. Entonces, tiene que haber una observación indirecta de muchos de esos fenómenos de naturaleza, ¿no? En la historia de la ciencia hemos ido descubriendo teorías o modelos cada vez mejores para comprender el universo, desde Platón, que no era tan bueno, pero es lo que había en el momento, hasta Newton o inclusive el mismo Stephen Hawking, que descubrió por qué o cómo se evaporan los agujeros negros, y otros científicos como Susskind, por ejemplo, que plantea este modelo del universo holográfico. Entonces, no existe una teoría definitiva todavía de todo el universo. Existen teorías que se van aproximando a la realidad y que compiten entre ellas, pero que finalmente él piensa que deberían unificarse en una teoría del todo, ¿no?
a esta teoría definitiva que aún no está completa, es la teoría M. Entonces, la teoría M vendría a ser la mejor candidata por una teoría unificada, ¿ya? Todavía no está completa, tiene que ver con las ecuaciones de Einstein, con el modelo estándar del comportamiento de las partículas, pero hasta ahora no hay una teoría que unifique a todas las fuerzas de la naturaleza y que lo explique todo, ¿no? M de teoría maestra, otros dicen que es M de membrana, la membrana espacio-tiempo que lo cubre todo, pero es una teoría a la que tenemos que ir aproximándonos y finalmente puede ser que el universo se devele por completo y se descubran todas las teorías de la naturaleza, o puede ser que nunca se descubran todas las teorías y todas las leyes que la sustentan. Eso es algo que todavía no se sabe, ¿no? Entonces, eso es lo que está intentando descubrir o intentan descubrir los científicos actualmente. Entonces, la teoría M vendría a ser una teoría incompleta, pero que sería la mejor candidata para una teoría del todo, que unifique a todas las fuerzas que explica el universo a gran escala, pequeña escala. La teoría de la relatividad explica el universo a gran escala, a altas velocidades, alta gravedad. Las teorías o el modelo estándar, las teorías de la mecánica cuántica explican lo que es muy pequeño, pero hasta ahora no hay muchos vínculos entre una teoría y otra, ¿no? Y no hay una teoría suficientemente buena para explicar la gravedad, que es una fuerza, pero a la vez es la desviación de la curvatura del espacio-tiempo. No hay una teoría que explique qué cosa es la materia oscura o la energía oscura, ¿no? Estamos aproximándonos a una teoría del todo y eso se llama teoría M. Entonces, en general, el capítulo acaba con estas preguntas que espera abordar durante el libro, ¿no? Y que todavía no tenemos una respuesta definitiva. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿No? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué no existe más bien la nada? Claro, si existiera la nada, no estaríamos aquí, y si no estuviéramos aquí, no podríamos preguntarnos si existe la nada, ¿no? La nada no puede existir porque no existe. Entonces son preguntas que a veces dan vueltas una sobre la otra, ¿no? Pero cabe preguntarse si hubo un creador para ese universo, o si ese universo siempre existió. Si hubo un creador, probablemente uno tendría que preguntarse quién creó al creador. Y uno podría responder, bueno, si el universo fue creado por Dios, Dios siempre existió. Eso no resuelve el problema de Dios. Uno podría decir también que el universo siempre existió y te saltas un paso de explicar al creador. Pero parece que el universo sí tiene un origen, el Big Bang, ¿no? Pero lo que no se sabe es si es que hay otros universos o si este universo es una transición, si el Big Bang no es una creación, sino más bien una transición de un estado anterior, ¿no? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe vida en ese universo, ¿no? Podría ser un universo hecho únicamente de rocas o de planetas. Podría haber universos únicamente con rayos cósmicos, sin átomos y mucho menos moléculas. ¿Por qué tenemos el universo que tenemos? ¿Por qué estas leyes y no otras, no? ¿Por qué la fuerza de la gravedad es tan débil a comparación de otras, como la fuerza fuerte, por ejemplo? En fin, ¿no? Entonces esas preguntas entre filosóficas, pero también científicas, que podrían contestarse mediante la ciencia, son las que plantea el libro de Stephen Hawking. El segundo capítulo aborda lo que es una ley, la naturaleza de la ley. La mayoría de fenómenos de la naturaleza parecen imposibles. ¿Qué es un trueno? ¿Qué es un terremoto? ¿No? Para nuestros antepasados, esos eran cosas inexplicables, ¿no? Hasta ahora, cuando hay un terremoto, mucha gente dice, Señor, aplaca tu ira, ¿no? Porque piensan que Dios está molesto y que está moviendo la tierra. Pero ahora se sabe que un terremoto se genera por el movimiento de las placas tectónicas que flotan sobre roca derretida prácticamente, ¿no? Sobre magma. Antes se pensaba que la epilepsia era la maldición de los dioses, pero ahora tiene una explicación científica, una explicación neurológica. Y así, ¿no? Los antiguos pensaban que estas cosas inexplicables tenían que venir de alguna fuerza sobrenatural. Los escandinavos no sabían por qué se generaban los truenos y inventaban a este dios Thor que fabricaba estos truenos con su martillo, ¿no? Entonces, la ignorancia de las formas de actuar en la naturaleza condujo a los antiguos a inventar dioses que dominaban cada uno de los aspectos de la vida humana, ¿no? Los dioses estaban encargados del clima, de las maldiciones, de las tormentas, de las enfermedades, de la buena o la mala fortuna,
etcétera, ¿no? Y el ámbito de control humano era pequeño, se pensaba más bien en explicaciones sobrenaturales que explicaciones naturales que puedan ser reducidas a leyes. Pero la primera persona de la antigüedad que pudo separarse de estos mitos de la creación del mundo, intentar racionalizar y llegar a unos principios que no tengan que ver con divinidades, sino que respondan a principios racionales, fue Tales de Mileto, hace 2600 años. Él pensó que el universo podría ser explicado mediante las leyes de la naturaleza que no requerían de intervención de ningún dios, ¿no? La primera formulación matemática como una ley de la naturaleza fue dada luego por Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Pitágoras se dio cuenta que una cuerda más larga era más grave que una cuerda más corta, que era más aguda en la cítara, por ejemplo, o en una arpa cualquiera, o en cualquier instrumento de cuerdas, ¿no? Entonces ideó la primera ley matemática para explicar esa relación, ¿no?, entre la longitud y la agudeza del sonido. Pero en realidad fue Tales el que comenzó con esto mucho antes, ¿no? Tales es uno de los grandes sabios, uno de los primeros filósofos de los que se sabe de la antigua Grecia, ¿no? Otro grande contemporáneo, en realidad, de los filósofos de Grecia, como Sócrates, dice que fue a Atenas y nadie lo conocía. Era muy popular en Abdera, en su lugar de origen, pero Abdera era un puerto de comerciantes y los atenienses pensaban que estaban en otro nivel, ¿no? Que no pensaban que algún intelectual puede venir de Abdera. Pero sin embargo, Demócrito plantea una de las teorías de la antigüedad más acertadas, la teoría atómica. Y esa teoría plantea que las cosas tienen una estructura fundamental, una estructura indivisible, que puede ser como una pelota pequeña, que le llamó átomo, átomo por griego significa que no se puede dividir. Entonces la teoría de los átomos sostenía que todo estaba compuesto de estos átomos, que las telas eran conglomerados de átomos, que una pared sólida era átomos muy apiñados y muy fijos, por lo cual uno no podía penetrar esa pared, ¿no? En cambio el agua estaba hecha de átomos redondos que no se enganchaban como en la pared, pero que fluían unos sobre otros y rodaban como pelotas, y por eso que no podía sumergirse en el agua, ¿no? Y si esa agua se iba a congelar, pues los átomos se enganchaban entre sí y formaban el hielo. Pero si esa agua se llega a evaporar, digamos, de los átomos estarían libres. Entonces él entendía los procesos de la materia, ¿no? Como porque él imaginaba, ¿no? En ese momento no había manera de probarlo. Esto fue antes el descubrimiento del método científico por Galileo. Pero Demócrito razonó correctamente, ¿no? Dijo, tiene que haber a una materia que sea indivisible, que probablemente sea eterna, que fluye en el vacío y que explique el movimiento. Porque él discute en ese momento con Parménides. Parménides pensaba que el movimiento era una ilusión. Y si no había movimiento, había un todo universal, y que todo era igual y que no había movimiento y que el movimiento era producto de nuestra imaginación. Entonces, claro, con una filosofía así no se puede avanzar en el conocimiento, porque si todo lo que percibimos es una ilusión, entonces, ¿de dónde sacamos las cosas que son reales, ¿no? Entonces él pensaba que uno debería racionalizar. Y en parte también Aristóteles pensaba que uno debería racionalizar para poder llegar a lo que es verdaderamente cierto, para la redundancia, y no podía fiarse tanto de los sentidos. Demócrito desmiente a Parménides diciendo que, claro, porque Zenón tenía este ejemplo. Imagínate que Zenón, digamos, defendía la teoría de Parménides, de que no había movimiento, y decía que si una tortuga y Aquiles compiten en una carrera, y la tortuga puede salir primero y, ¿no?, Aquiles le puede dar ventaja a la tortuga, y sin embargo Aquiles nunca llega a la tortuga. En la realidad, bueno, no en la realidad, lo que percibimos es que Aquiles pasa a la tortuga, porque Aquiles es el más rápido, el hombre más rápido de Grecia, ¿no? Obviamente va a correr más rápido que una tortuga. Uno ve que Aquiles sobrepasa a la tortuga, pero en la realidad lo que sucede es que Aquiles nunca se mueve. ¿Por qué? Porque para poder recorrer del punto A al punto B de la meta hasta donde está la tortuga, va a tener que recorrer una infinita cantidad de puntos. Y para recorrer una infinita cantidad de puntos, hace falta una infinita cantidad de tiempo. Por lo tanto, el movimiento es imposible, porque no se puede mover. Entonces, lo que dice Demócrito es que de A a B hay una infinita cantidad de puntos, pero eso es una figura matemática, porque en la realidad no existen los puntos en dimensión, solamente las referencias.
Lo que existe de manera sustancial es el átomo. Y hay una cantidad finita de átomos entre A y B. Tal vez haya una cantidad infinita en el universo, ¿no? Probablemente empezó con infinita, ¿no? Pero de un punto A a un punto B hay una cantidad finita de átomos y una cantidad finita se puede recorrer una cantidad finita de tiempo. Por lo tanto, sí puede haber movimiento en el mundo atómico, ¿no? Entonces, de esa manera refutó a Parménides. Y Aristóteles, que lee a Parménides y lee a Demócrito, es convencido por Parménides y piensa que la teoría atómica está un poco floja. Este personaje es interesante, ¿no? Y lo plantea el autor, ¿no? Stephen Hawking, que es Aristarco. Aristarco fue la primera persona que se dio cuenta que el Sol tenía que ser mucho más grande que la Tierra y por lo tanto lo lógico es que el Sol esté al centro del sistema y no la Tierra. Entonces él adelantaba a su tiempo, pocos años después de que se publicara, digamos, la Ética Nicómaco y todo, llevó esta idea analizando las sombras de los eclipses, ¿no? A la hora que la Luna, por ejemplo, pasa por la sombra de la Tierra, asumiendo que la sombra genera un cono, como vemos acá en la pantalla, de acuerdo a la circunferencia o la parcial circunferencia que la puede completar ese cono, puede sacar por trigonometría la distancia. De esa manera determinó que el Sol tenía que ser mucho más grande que la Tierra, acá tenemos el Sol, acá la Tierra, y la Luna aún más pequeña, por lo que pensó que la Luna daba la vuelta a la Tierra y la Tierra daba la vuelta al Sol, porque lo más pequeño debe dar vuelta a lo más grande y no al revés. Lo más importante es lo más grande y lo más grande es el Sol. Inclusive calculó la distancia de la Tierra a la Luna y la Tierra al Sol. Claro, falló por un margen de error bastante alto, pero por lo menos acertó en poner al Sol en el centro y fue el primero en plantear el modelo heliocéntrico, ¿no? Entonces tenemos que la mayoría de estos postulados, digamos, propuestos por los griegos de la antigüedad, no resultaron ser válidos una vez que se descubre el método científico moderno, y Galileo, por ejemplo, es el que descubre este ojo de espía holandés, lo perfecciona y crea el primer telescopio para poder observar el cielo. Entonces Galileo se dio cuenta, utilizando este telescopio a la hora de observar el cielo, que Júpiter tenía 4 puntos alrededor, ¿no? A veces estaban dos a un lado, dos al otro, y los comenzó a observar a través del tiempo y se dio cuenta que estos 4 puntos luminosos daban la vuelta a Júpiter, ¿no? Giraban alrededor de Júpiter y no en torno a la Tierra, como se pensaba en ese momento, bajo el modelo ptolomeico. Entonces, Galileo, después de sus observaciones, concluyó que así como estos 4 objetos celestes giraban en torno a Júpiter, la Luna debería girar en torno a la Tierra y Júpiter, la Luna, Venus y Marte serían planetas que giran alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra como se pensaba antes, ¿no? Entonces él plantea ahí un cambio importante. Bueno, hasta acá hemos visto que de los antiguos, los que acertaron fueron Demócrito, Aristarco y no tanto Aristóteles o Platón. Aristóteles sobre todo porque pensaba que las cosas en el universo deberían tener una causa teleológica o una causa final, que es algo que no se puede corroborar mediante la ciencia. Sin embargo, el mismo Aristóteles también postula que es importante estar basados en la observación, al contrario de Platón, que pensaba que uno podía racionalizar y llegar a verdades sin necesidad de la información empírica. Pero pasaría todavía mucho tiempo para que se llegue a la noción actual de ley. Galileo, por ejemplo, planteó la necesidad de la observación, ¿no? De cuantificar las observaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando descubre que los objetos pesados caen igual de rápido que los livianos. Hizo experimentos con bolas de diferente tamaño, ¿no? Y pudo corroborar esto acá en la Torre de Pisa, en el experimento este clásico, ¿no? Y también planos inclinados, donde se puede ver, porque en esa época no había cámaras, digamos, para filmar a varios cuadros por segundo, obviamente, ¿no? Entonces tenía que haber una observación directa, ¿no? Sin la utilización de estos artefactos modernos. Pero recién con Descartes fue que se
postula o se formula por primera vez de manera explícita el concepto de ley de la naturaleza, ¿no? Que es el que vimos inicialmente, ¿no? Con Beckett y Clark, que postularon que una ley tiene que ser una regularidad expresada en una ecuación que puede ser susceptible a predecir. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal que planteó Newton se puede utilizar para predecir un eclipse o se puede usar para predecir cuándo va a volver el cometa Halley, por ejemplo, ¿no? Que cada 7 décadas pasa cerca a la Tierra. Entonces, vamos a llegar hasta ese punto, ya no hay tiempo para más. Hemos revisado el capítulo 1 y el capítulo 2 de Stephen Hawking, de Gran Diseño, y les dejo como tarea el capítulo 3, para que lo lean, lo revisen, y una vez que estén listos puedan dar el examen, que son los 3 capítulos. Vamos a dejar de compartir. Y si quieren, como les comenté al final, pueden hacer el ensayo. Un ensayo que va a ser calificado, y cualquier duda, participar en el foro de discusión o escribirme al correo que está en la plataforma del curso. Muchas gracias por la atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.